Bienvenidos al canal A Luz das Escrituras. Antes de empezar, no olviden suscribirse y darle a me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Un nacimiento entre montañas y silencios. Judas Tadeo nació en suelo galileo, rodeado de montañas secas, campos polvorientos y el lejano sonido de los animales en las ferias. Fue una época difícil, cuando sobrevivir ya era una victoria. Hijo de Santiago, creció en una cultura donde cada gesto estaba cargado de tradición, fe y la expectativa de un Mesías. No era un príncipe, un sacerdote ni alguien que se ganara estatuas, era simplemente un hombre sencillo que intentaba encontrar su lugar en el mundo. Pero el cielo ya estaba moviendo las piezas, como siempre ocurre con lo improbable. Un nombre cargado de contrastes. Desde pequeño, su nombre transmitió tensión. Judas. Un nombre común en aquella época, pero que más tarde se convertiría en sinónimo de traición. Quizás por eso se ganó apodos, Tadeo, que significa corazón valiente, y Lebeo, que sugiere dulzura interior. Era como si el cielo mismo quisiera separar su identidad de la sombra del otro Judas. Era un hombre de habla serena, presencia firme, de los que escuchan con el corazón. Quizás eso fue lo que Jesús vio en él, no ruido, sino verdad. El nombre Judas, en aquel entonces, no tenía la fuerza que vendría después. Era un nombre respetable, vinculado a la tribu de Judá, a la identidad del pueblo, a la herencia de los reyes. Pero con el tiempo, la memoria colectiva mezclaría las figuras, dejando a Tadeo a la sombra de otro Judas, el Iscariote. Por lo tanto, los apodos se convirtieron en algo más que detalles. Eran escudos, formas de distinguir, de proteger su historia de la injusticia del olvido y la culpa ajena. Tadeo, corazón valiente, decía mucho de él. Era un hombre de fondo, firme en sus convicciones, pero sin fanfarrias. Llevaba su fe como quien sostiene algo precioso, no para presumir, sino para preservar. El nombre Lebbeus hablaba de su tierna esencia, del cuidado con el que miraba a la gente y de la silenciosa empatía que demostraba incluso en gestos sencillos. Era un equilibrio excepcional entre fuerza y dulzura, valentía y compasión. Entre sus vecinos, no era de los que llamaban la atención con palabras encendidas ni discursos apasionados. Pero su presencia hablaba por sí sola. Era de los que sabían escuchar, de los que prestaban verdadera atención, algo tan escaso en un mundo ruidoso. Tenía una mirada que traspasaba las máscaras, que veía el alma, y esto hacía que la gente se abriera a él sin saber exactamente por qué. Quizás por todo esto, Jesús lo miró y vio lo que nadie más veía. Porque para formar a los 12, el Maestro no eligió lo más obvio, sino lo más accesible. Y Tadeo era así, accesible. Su nombre, que sería objeto de confusión en el futuro, se estaba escribiendo en el cielo con otro significado. Mientras el mundo veía a otro Judas, el cielo vio un corazón dispuesto a obedecer, incluso sin escenario, incluso sin fama. El llamado silencioso. Entre tantos, Judas Tadeo fue llamado a ser uno de los 12. No fue suerte ni casualidad. Jesús vio lo que los ojos comunes no podían ver. El camino con el Maestro fue difícil, polvo en los pies,
hambre en el cuerpo y preguntas en el corazón. A cada paso, ocurrían milagros, se formaban multitudes y lo imposible tomaba forma. Judas Tadeo lo presenció todo con el alma en llamas, aunque su boca permaneciera en silencio. No era el más osado, pero su presencia tenía un peso inmensurable. La pregunta que rasgó el cielo. En la noche de la última cena, rodeado de misterio y tensión, Judas Tadeo formuló la pregunta que lo distinguiría: Señor, ¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? No era rebelión. Era sed. Quería justicia, claridad, un cielo abierto a todos. Y la respuesta de Jesús fue como una invitación: quienes lo aman cumplen su palabra, y en ese corazón el Padre mora. No se trataba de grandeza pública, sino de revelación íntima. Tadeo escuchaba en silencio, pero en su interior algo se encendía. Aquella cena tenía un peso diferente. El ambiente estaba cargado de significados que nadie allí podía comprender del todo. Jesús había lavado los pies a los discípulos, había hablado de traición, de partida, de una gloria que pasaría por la cruz. El aire parecía más denso, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Cada gesto del Maestro era como una silenciosa despedida. Y en medio de todo esto, Judas Tadeo, el hombre tranquilo, decidió preguntar lo que quizá muchos querían saber, pero no se atrevían a decir. No era una pregunta teológica, ni un intento de mostrar sabiduría. Era un grito. Un deseo sincero de ver el mundo iluminado por la misma luz que los tocaba en lo más profundo. Tadeo no entendía por qué semejante revelación estaría reservada solo a un pequeño grupo. Sabía lo que estaba en juego. Sabía que lo que Jesús llevaba era demasiado grande para ocultarlo. Y en ese momento, su alma exclamó: ¿por qué no el mundo? Jesús respondió con algo que sonaba a misterio, pero que, con el tiempo, se revelaría como una dirección. Era como decir: ¿el mundo no? Primero necesitas ver. Necesitas recibir. Y eso empieza en el corazón. La manifestación de Dios no llegaría con truenos ni aplausos, sino con morada en quienes aman. Era una respuesta que apuntaba hacia adentro, no hacia afuera. Hacia la transformación del ser interior, antes de la revolución del mundo. La pregunta de Tadeo permaneció allí, flotando en el aire, como una semilla plantada en tierra fértil. Quizás no lo entendió todo en ese momento. Pero esa noche selló algo dentro de él. La fe que antes había sido tradición ahora se convirtió en experiencia. Y aunque no lo supiera, acababa de recibir una misión: ayudar al mundo a ver la luz que solo brilla en corazones dispuestos a amar y obedecer. A partir de ese momento, nunca volvería a ser el mismo. La transformación después de la cruz. Con la crucifixión llegó el duelo. Un profundo silencio se apoderó de los discípulos. La pregunta de Tadeo resonó: ¿por qué no el mundo? Pero todo cambió cuando la tumba se reveló vacía. Cuando apareció Jesús resucitado, el miedo se convirtió en valentía. El hombre que antes había hecho preguntas ahora anunció. El silencio se convirtió en voz. El hombre tímido ahora hablaba con unción. El Espíritu Santo descendió y Judas Tadeo comprendió: el mensaje no era solo para los 12,
era para todos. Y necesitaba llevarlo al mundo. En los días posteriores a la crucifixión, todo parecía fuera de lugar. La ciudad estaba en silencio, pero era un silencio pesado, sofocante, lleno de ausencias. Los apóstoles se retiraron, no solo por miedo, sino porque algo en su interior se había hecho añicos. Para Judas Tadeo, cada recuerdo de Jesús era una herida abierta, pero también una chispa. Recordó la cena, las palabras, la pregunta que había hecho, y se preguntó, ¿podría ser el fin? ¿Era eso lo que quería decir? Pero entonces llegó el tercer día. Y con él llegó la noticia que nadie se atrevía a creer, la tumba estaba vacía. El miedo se mezclaba con la esperanza. Cuando las mujeres anunciaron que habían visto al Maestro vivo, algo comenzó a cambiar en Tadeo. Fue como si la tierra volviera a existir bajo sus pies. Y cuando finalmente vio a Jesús resucitado, con las marcas aún en las manos y los pies, comprendió que no se enfrentaba a un regreso cualquiera, sino a una victoria sobre la muerte misma. Esta visión lo cambió todo. Lo que antes había sido fe por tradición se convirtió en convicción viva. Tadeo, el silencioso, el que pedía en voz baja, ahora comenzó a hablar con valentía. Había visto suceder lo imposible, y esto no podía reprimirse. El Espíritu Santo, descendiendo con poder en Pentecostés, fue el sello definitivo de su transformación. El hombre que antes escuchaba más de lo que hablaba, ahora hablaba con la autoridad de quien porta una verdad inamovible. La voz de Tadeo se unió a las voces de los demás discípulos, pero había algo único en él. Él habló con la profundidad de alguien moldeado por el silencio. Sus palabras surgieron de un lugar que había experimentado dolor, duda y espera. Por eso conmovieron. Porque no era solo un discurso, era un testimonio. El mismo hombre que preguntó, ¿por qué no el mundo?, era ahora una respuesta viva para ese mundo. Y su misión apenas comenzaba. El camino sin retorno. Junto a Simón el Celote, Judas Tadeo salió de Jerusalén con los pies en el camino y el corazón puesto en una misión. Atravesaron Mesopotamia y Siria, enfrentándose a dioses falsos, hambre, persecución y noches sin techo. Pero a cada paso, dejaban rastros de luz. Hogares humildes se convirtieron en iglesias, corazones rotos sanaron, los milagros se multiplicaron. No tenían templos, pero llevaban la presencia de Dios. Y Tadeo predicó con urgencia, con el alma encendida y la certeza de que el tiempo apremiaba. La confrontación en Persia. En Persia, su fe se convirtió en una amenaza. Los sacerdotes paganos comenzaron a perder devotos. La envidia se convirtió en odio. Llevaron a los dos apóstoles ante el rey, acusándolos de rebelión. Pero al ver al rey enfermo, Judas Tadeo se ofreció con calma a curarlos en el nombre de Jesús. Y el milagro ocurrió. El rey se levantó sano. El pueblo estalló en alegría, pero los religiosos bullían. Y allí, donde la vida había brotado, la sentencia de muerte se escribió en la oscuridad del amanecer. El último camino. Sin posibilidad de escape, Judas Tadeo y Simón fueron conducidos por las calles adoquinadas, encadenados como criminales. No hubo gritos,
solo pasos firmes y corazones rendidos. El juicio fue una farsa. Las acusaciones eran vacías. La sentencia ya estaba escrita. Simón fue asesinado primero. Y cuando fue el turno de Tadeo, no retrocedió. El arma utilizada varía según los relatos, piedra, garrote, hacha, pero su espíritu permaneció inquebrantable. Cada golpe golpeaba el cuerpo, pero no tocaba la fe. Su legado comenzó allí. El eco que nunca fue silenciado. Pasó el tiempo. Los imperios se derrumbaron, las ciudades se extinguieron. Pero el nombre de Judas Tadeo permaneció. Permaneció como un susurro en las oraciones desesperadas, como último recurso para quienes ya no tenían salida. Su fama creció entre los humildes, los olvidados, los destrozados. Comenzaron a llamarlo el santo de lo imposible. Causas. Su rostro apareció en medallas, imágenes y altares improvisados. Llevaba la imagen de Jesús en el pecho, y en ojos, la compasión de quienes conocen el dolor. La voz que surge del silencio. Hoy, Judas Tadeo ya no es el apóstol olvidado de los textos. Se le recuerda en voz baja, oraciones solitarias, fe en la desesperación. Su historia se ha convertido en esperanza. Su nombre, un grito silencioso contra lo imposible. Nos enseña que la valentía no es gritar, es continuar incluso cuando la voz falla. Que una misión no necesita escenario, solo rendición. Que lo imposible es precisamente el lugar donde a Dios le gusta actuar. Y que incluso los más silenciosos entre nosotros pueden llevar una vocación eterna. Si te gustó la historia de Judas Tadeo y quieres seguir escuchando historias de fe y superación, dale me gusta a este vídeo, compártelo con tus seres queridos y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar este proyecto, haz clic en el botón de abajo. Toda ayuda cuenta. Hasta la próxima historia.